momento. Y este es el capítulo número 11, cuidado con la falsedad, a través de Radio Visión Cristiana. Usted lo puede ver. Yo creo que pusimos por allí hace un momento, pusimos el enlace para que usted pueda ver toda la serie. Son 10 capítulos con este 11. Yo quiero ir a la palabra del Señor rápido. Quiero en el libro de la primera carta de Juan, en el capítulo 4, Juan, el discípulo amado, primera carta, primera de Juan 4, dice claramente allí, un verso que voy a traer, y voy a traer varios, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Ya desde aquí, desde el saque, podemos ver que usted tiene que cuidado con aquellos que vienen y quieren hacer milagros y quieren gritar y quieren hacer grandes campañas. No, vamos a traer a fulano, y todo el mundo sigue y sigue y sigue. En vez de seguir la palabra del Señor, en vez de seguir a Cristo, estamos siguiendo hombres. Aún así, usted quizás a veces ni respeta al pastor siguiendo hombres, o no respeta a la congregación por seguir hombres. Aquí la palabra del Señor nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En estas pasadas semanas hemos hablado acerca de lo falso y de lo genuino. Allí en estos videos usted puede ver y usted puede hacer un consenso. Y pusimos, por ejemplo, la carta de Pedro en el capítulo 1, en el capítulo 2, que allí en segunda de Pedro claramente habla en el capítulo 1, capítulo 2, acerca de los verdaderos y de los falsos. En el capítulo 1 usted puede ver allí toda la lista de lo que son los de verdad, y en el capítulo 2 usted va a ver una lista de lo que es falsedad. Aquí primero de Juan te advierte que tengas cuidado y que tienes que probar los espíritus, porque dice: muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, habla del Espíritu Santo, todo espíritu en letra minúscula que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Aquel que confiesa, todos los que predican, todos estos profetas, todos estos pastores, incluyéndome, todos los apóstoles, evangelistas, maestros, todo el que confiese que Cristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Óigame esto: del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Y esto fue hace 2033 años atrás. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Vamos a otra parte. Tito, la carta a Tito, capítulo 1, 16. Oye, como dicen, profesan conocer a Dios, los falsos profetas, pero con los hechos lo niegan, porque a donde van, lo que van es, tienen un espíritu de recoger, no vienen a sembrar, vienen a recoger que dinero, recoger siembra, recoger semilla, recoger pacto, recoger decretos. Es todo una manipulación, pero con los hechos lo niegan. Entonces dice: siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, porque la buena obra es lo que el Espíritu Santo quiere que tú hagas, pero son reprobados porque ¿qué? Porque con los hechos niegan la eficacia de la piedad de nuestro Dios. Vamos a Efesios capítulo 5. Yo quiero que usted vaya anotando estos versos. Esto no es algo que yo estoy inventando. Estamos leyendo, somos interlocutores de la palabra del Señor.
Efesios 5, versículo, vamos a empezar por el verso 9. Aquí en Efesios, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le hace un recuento acerca porque el fruto, oye, fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto de, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas claramente, capítulo 5, versículo 22. Él, el apóstol Pablo, le dice a esta iglesia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Fruto en singular. Fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí en la carta a los Efesios, claramente él vuelve y repite que el fruto es el amor. No está escrito, pero usted lo tiene que saber, porque el fruto del Espíritu es, boom, el amor, en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Oye esto, mira cómo dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participes, no hagas coro, no participe, suéltalos en banda a esa gente, porque es vergonzoso, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Claramente, fíjate, aquí cuando tú vienes al libro de Tito, a la carta de Tito, dice, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Y aquí, a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo, que era una eminencia, claramente dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Obviamente el apóstol Pablo sabía y entendía y vio a todos estos falsos profetas actuando detrás de las puertas, actuando en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y estamos hablando acerca de cuidado con la falsedad. Y hablando como abuelo de pájaro, y trayendo un recuento de la semana pasada, nosotros decíamos que los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos evangelistas, los falsos apóstoles, los falsos ministros, entran encubiertamente a una iglesia, entran a una congregación disfrazados como apóstoles de Cristo, de la misma manera que el mismo Satanás, a quien ellos ministran, porque esta gente falsa ministran lo que es de Satanás, porque Satanás se viste como ángel de luz. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Segunda de Pedro, capítulo 2. Usted tiene que leer estos dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores. Por eso la falsa doctrina, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos ministros, eso es un cáncer que va comiendo como la gangrena hasta que destruye la fe del que ha sido atacado. Porque cuando tú no estás fundado en la palabra, estás fundado en opiniones de otros, en principios de otros, en evangelios humanos, no en el evangelio de Cristo, entra como una gangrena. Mira cómo le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Y dice claramente, y su palabra carcomerá como gangrena. Y fíjate, aquí hay dos ejemplos que el apóstol Pablo pone, y lo dije la semana pasada, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Quiere decir que al lado tuyo puede haber alguien desviándose de la verdad.
y se desvía y trata de crear división en la iglesia. Y cuando hay división, está Satanás en el corazón del hombre, porque Dios no crea división. Cuando hay división, se perdió la visión. División son dos visiones y en un lugar no pueden haber dos visiones, tiene que haber una visión. Es como cuando usted trabaja, valga la redundancia, en su trabajo secular y usted acoge, si usted acoge a ese trabajo y usted claramente tiene que seguir la visión y el propósito de ese trabajo. Si usted viene con otra visión, usted no va a tener trabajo, señor. Igual en el reino de Dios, más importante es en el reino de Dios el poder ser fiel, el no hacerle caso a lo que el enemigo ponga, porque siempre van a venir los himeneos y filetos, que habla aquí en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 17, que se desviaron de la verdad. Claramente el apóstol Pablo era, bueno, hoy yo no quiero sonar pedante, no quiero llegar a ese nivel, porque honestamente llegar al dedo gordo del apóstol Pablo es difícil. Pero uno que cela las ovejas que son de Cristo, uno que cuida las ovejas que son de Cristo, tenemos que tener cuidado con los himeneos y filetos que se desvían de la verdad. Cuando tú le das una posición, se dañan. Las posiciones dañan a otros. Cuando tú le das un poquito de honra, se esponjan como el pavo real y quieren traer división dentro de la congregación. Entonces, aquí, cuando hablamos de los falsos maestros y falsos profetas, siempre tendemos a pensar siempre en los que pasaron, Por ejemplo, en esas personas como Jim Jones, allá en Guyana, que mató a un montón de gente dándole una bebida, o David Koresh, o quizás pensamos en falsas doctrinas, como lo es la religión la secta Mita, o la luz del mundo de Nazón Joaquín García, pero no tenemos que ir muy lejos para ver farsantes en acción. Hoy, estos falsos maestros se llaman a sí mismos cristianos y se autollaman evangélicos y hasta se mueven dentro de nosotros, bien claro, como lo dice Tito, como lo dice Efesios, como lo dice Timoteo, como lo dice Pedro. Estos son los más peligrosos porque están al lado tuyo. Ay, Dios mío. Seguimos por aquí. Antes de continuar, es bien importante aclarar la diferencia entre una persona que está equivocada respecto a una interpretación bíblica o el falso maestro. Lo dijimos la semana pasada. Usted puede estar equivocado en una interpretación bíblica y usted no es falso. Usted se equivocó. Yo he cometido errores, los he rectificado y públicamente he dicho cometí un error. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es un profundo libro que requiere mucho estudio para poder ser comprendido. A menudo usamos la frase nadie se la sabe toda respecto a lo que está en la Biblia. Hay mucha profundidad y quiero que sepa, hay comentaristas que se dedican a la escatología, a los libros históricos, a los libros poéticos, ¿ok? Al Pentateuco, o a los evangelios. Con esto quiere decir que es muy difícil que una persona posea todo el conocimiento acerca de todo lo que está en la palabra. Eso es imposible. Ciertamente hay personas que tienen profundo conocimiento, que continuamente están indagando, que están continuamente escudriñando. A eso nos manda el Espíritu Santo. Y son grandes intérpretes, pero eso no significa que puedan llegar a equivocarse. En Hechos, capítulo 18, claramente hay una historia que yo quiero que ustedes la lean desde el versículo 24. Claramente allí llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Lea eso con calma porque se nos va el tiempo. Pero hay una diferencia muy grande entre el que está equivocado y el falso maestro. Es que el primero, el que está equivocado, está sencillamente errado por algo que dijo, pero tiene un corazón noble y está dispuesto para corregirse.
para rectificar su error y ser enseñado en la verdad de la palabra. A diferencia del que es falso maestro, no admite corrección, es pretencioso, es arrogante, da más importancia a las doctrinas de su organización, a la opinión que él tenga, a los disparates que habla. Pero hay aquellos que se equivocan, cristianos fieles que aman a Dios y buscan darle la gloria en todo y aceptan y se arreglan y rectifican. Toda la doctrina es importante, toda la doctrina bíblica. Cuando hablamos de doctrina, no hablamos de reglas ni dogmas superficiales o exteriores. Cuando hablamos de doctrina, hablamos claramente del fundamento, nuestra base, que Él vino, que Él murió, que Él fue crucificado, que Él fue enterrado, que Él resucitó, que Él se fue y que pronto viene a buscar a su iglesia. Es una doctrina, la doctrina de la piedad, la doctrina del bautismo. Esas son doctrinas. Por eso es importante que esos puntos esenciales no cambien en tu vida, querido amigo, aunque los puntos no esenciales, aquellos puntos esenciales, mire, son fundamentos y sin ellos no se puede afirmar que una persona que los niegue tenga salvación o no. Usted no puede señalar quién tiene salvación y quién no tiene salvación. Eso le toca a nuestro Dios. Pero cuando hay puntos esenciales en nuestro corazón, no podemos comprometerlo porque eso causa convicción. Pero cuidado, porque hay gente que se dedican a cambiar y a tratar de cambiar tus convicciones para que tú seas un desertor de la verdad. Y es importante porque es basado en esta premisa que hay distintas denominaciones cristianas, las cuales, aunque estrechan su mano firmemente los puntos esenciales de la doctrina que los une a Cristo, no pueden hacerlo en otros aspectos doctrinales. Te explico. Hay muchas cosas que la palabra nos dice, que la palabra está allí, que tenemos que crear una exégesis en el texto. Muy bien, es correcto. Pero hay cosas que se desprenden por sí solo, que se sabe claramente que eso literalmente y aún en exégesis, eso significa esto. Nadie puede venir, ningún falso profeta, a recrear, no crear, a recrear sobre algo que ya tiene fundamento, crear otra historia. Es como dice claramente el apóstol Pablo, llega a un lugar, dice, porque yo no puedo crear fundamento donde otros han creado fundamento. Porque esos otros pueden ser apóstoles que estuvieron con él o que están con él, o falsos profetas que vienen con otra historia. Entonces, el apóstol Pablo entiende claramente que aunque los puntos no esenciales no necesariamente ponen en peligro la salvación, porque hay puntos que no son esenciales en cuanto a la doctrina, eso no significa que tales puntos doctrinales dejen de ser importantes, porque toda la palabra es importante. Toda la doctrina es importante. Esto deben ser debatidos, predicados y expuestos lo más claramente posible, mi hermano. Aquí no, en el evangelio no hay escondite. Aquí debe haber claridad. El exponente, el ministro, tiene que predicar de acuerdo a la palabra y no puede cambiar, ni quitarle una coma, ni un punto a lo que lo que la palabra dice, lo que la palabra trae. Así que, hermano, vamos a seguir la semana que viene. Esto cada vez se pone mejor. Le estamos hablando a aquellos que si usted quiere compartir este mensaje, compártalo en el nombre del Señor para que muchos entiendan que en los finales, en los tiempos finales, esto no ha cambiado. Vendrán más falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos ministros, falsa gente que se sientan a tu lado, que querrán cambiar y hasta coger a los hasta sacar a los escogidos, como dice Mateo 24 y 25. Padre, gracias, Señor, por esto que tú nos has dado, este privilegio. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos sigas, Señor, empoderando, que tú sigas cambiando nuestra mente. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén, amén.